De nuestro Señor Jesucristo y la virtud del Santo Espíritu, sea la que reine y mora en cada uno de los que estamos aquí. Amén. Amén. Bien, tenemos el día de hoy este tema, el cual se titula Llamados a ser santos. Está basado en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 2 y 3. El cual dice así: para la honra y la gloria de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oye, desde Pablo a ser llamado a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Amén. Pueden tomar asiento. Como vemos a través de esta escritura, en este pasaje nos dice algo acerca del cristiano individual. Pablo dice tres cosas. Una, estar consagrado en Jesucristo. El verbo consagrar quiere decir apartar algo para Dios, hacerlo santo, ofreciendo sobre ellos un sacrificio cristiano. Ha sido consagrado a Dios mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ser cristiano es una persona de la que Cristo murió, y saberlo y darse cuenta de que ese sacrificio hace que pertenezcamos a Dios. Y vemos cómo mediante de una manera muy especial describe a los cristianos como los que han sido llamados a ser pueblo dedicado a Dios y recibido el llamamiento para formar parte de Dios. Hay una palabra griega por toda esta frase,
La palabra es agios, que la Reina Valera traduce por santos. Esa palabra nos sugiere lo que quiere decir agios. Describe a una persona o cosa que se ha consagrado como propiedad al servicio de Dios. Es la palabra que se usa para describir un templo, o un sacrificio, o un día señalado para Dios. Ahora bien, si una persona está señalada como propiedad exclusiva de Dios, debe mostrarse idónea en su vida y carácter para tal servicio. Así fue como agios llegó a ser o llegó a significar santo. Pero la idea de la raíz de la palabra es separación. Una persona es agios, es diferente de las demás, porque ha sido apartada de lo ordinario para pertenecer a Dios de una manera especial. Esta era el adjetivo con el que los judíos se definían a sí mismos. Eran el agios laos, el pueblo santo, la nación que era completamente diferente de los demás porque pertenecían a Dios y estaban apartados para su servicio. Cuando Pablo dice que el cristiano es agios, quiere decir que es diferente de las demás personas, porque pertenece a Dios y está al servicio de Dios. Y esa diferencia no consiste en retirarse de la vida corriente, sino en una calidad de la vida que distingue de las demás a los que viven. Por eso es que la palabra santo significa separado, puesto aparte. Los santos de que está hablando la Escritura habían sido pecadores como todos los demás, pero estos habían sido lavados y habían sido santificados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llamados por Jesucristo. Y es el Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venir significa creer, aceptar el don de la vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El objeto de la fe quiere decir, como vemos en esta parte, es una iglesia, no es una iglesia, ni es un credo, ni tampoco es un clérigo, sino el Cristo viviente. La salvación está en una persona. Aquellos que tienen a Jesús son tan salvos como Dios los pueda salvar. Dice nuestro Señor Jesús en este versículo que citamos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, fatigados, a fin de acudir de veras a Jesús
la persona tiene que admitir que está cargada con el peso del pecado. Y solo los que reconocen que están perdidos pueden ser salvados. La fe en el Señor Jesucristo es precedida por el arrepentimiento para con Dios. El Señor dice: yo os haré descansar. Observemos que el descanso aquí es un don inmerecido, de balde. Se trata del reposo de la salvación que viene a llegar a ser consciente de que Cristo consumó la obra de la redención en el madero de la cruz, del Calvario. El descanso de la conciencia que sigue al darse cuenta de que la pena por los propios pecados ha sido satisfecha de una vez por todas, que Dios no volverá a demandar su pago. Venid, la invitación urgente del gran Rey, nos dice en Mateo 22:4. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Nos recuerda que la invitación de Dios es una fiesta tan alegre como una fiesta de bodas. Su invitación es la alegría, al considerar que el cristianismo no es como una renuncia lúgubre. A todos los que trae risa y regocijo, gozosa compañía, es confundir toda su naturaleza. Es al gozo a lo que se invita a los creyentes, a los cristianos. Es el gozo a lo que se pierde si rechaza la invitación. Nos recuerda que las cosas que hacen las personas sordas a la invitación de Cristo no son necesariamente malas. Un hombre se fue a su hacienda, otro a sus negocios, no se descarriaron por caminos de vicios salvajes o de aventuras inmorales. No fueron a ocuparse, estos fueron a ocuparse de las excelentes tareas de la administración del negocio, de su vida comercial. Es muy fácil estar ocupado con las cosas del tiempo que se olvidan de la eternidad. Es estar tan preocupado con las cosas que se ven, que se olvidan de las cosas que no se ven. Escuchar las demandas insistentes del mundo, que no se oye la invitación de la voz de Cristo. La tragedia de la vida es que son a menudo cosas menos buenas las que desplazan a las mejores cosas que son buenas en sí mismas, las que destruyen a las cosas excelentes. Una persona puede estar tan ocupada ganándose honradamente la vida que no se da cuenta de que está realmente perdiendo la vida. Y puede estar tan ocupada por la administración de la organización de su vida que se olvida de vivir
nos recuerda que la llamada de Cristo no es tanto considerar el castigo que se nos viene encima o ver lo que nos perderemos. Si no seguimos su camino, los que no quisieron ir fueron castigados, pero su verdadera tragedia fue que se perdieron la alegría de una fiesta de bodas reales, llamados a la perfección. Y sin embargo, estos santos, hombres y mujeres, eran perfectos en sí mismos. No eran perfectos en sí mismos, sino que habían sido llamados a ser santos. Estos santos tuvieron a veces faltas graves, como nos declara la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 3, que nos dice de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice el apóstol Pablo. Pablo visitó Corinto, al principio alimentó a los creyentes con la leche elemental de la palabra, porque eran débiles y jóvenes en la fe. La enseñanza que había dado era apropiada para su condición en que se hallaban. No podían recibir una instrucción espiritual. A veces muchas personas quieren saberlo todo antes de creer en el Señor Jesucristo. Y cuando llegan a declararse como creyentes, como cristianos, les hace falta todavía mucho andar en el camino. Por eso Pablo los había alimentado con leche elemental de la palabra, pero eran débiles y jóvenes todavía en la fe. La enseñanza que le había dado era muy apropiada para la condición en que se hallaban y no podían recibir una instrucción espiritual profunda porque eran nuevos creyentes, eran meros niños en Cristo. Pablo les enseñó solo las verdades elementales tocantes a Cristo, a lo cual se refiere como leche. No podían tomar alimento sólido por su inmadurez. En la misma corriente de pensamiento, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16, 12. Con respecto a los corintios, lo trágico era que aún no habían mejorado lo suficiente para poder verdades
más profundas del apóstol. Los creyentes seguían siendo carnales. Por eso es que muchas personas que son creyentes pasan los años y no avanzan absolutamente nada. Son como niños. Y hay personas, yo he conocido personas, hermanos o hermanas, que dicen que no entienden la palabra. Y tienen muchos años en la iglesia, pero no crecen en nada. Siguen permaneciendo como lo está diciendo el apóstol Pablo. Necesitan todavía de leche, porque no hay crecimiento. Por eso vemos que con respecto a los corintios, lo trágico era que aún no habían mejorado lo suficiente para poder tener verdades más profundas del apóstol. Los creyentes seguían aún siendo carnales, con un estado de alma bajo, y se hacía evidente porque había entre ellos celos, contiendas. Una conducta así es característica de hombres de este mundo, pero no de los que están siendo conducidos por el Espíritu Santo. De modo que tuvo que dar dones. Dios tuvo que darles dones, como nos declara la Escritura en Efesios 4:14, porque ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando los dones operan según Dios los ha designado, los santos están activos en el servicio para el Señor. Se evitan 3 peligros. 1, la inmadurez. 2, la inestabilidad. 3, y la credulidad. La inmadurez. Los creyentes nunca se involucran, fíjense bien, en un agresivo servicio para Cristo. Nunca salen de la condición de niños espirituales. Están faltos de desarrollo por falta de servicio, por falta de ejercicio. A los tales les decía el escritor de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, dice el escritor de Hebreos, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:12. Inestabilidad. Otro peligro es la veleidad espiritual. Los cristianos inmaduros son vulnerables ante las grotescas novedades y modas de los engañadores profesionales. Se tornan en nómadas religiosos
yendo a la deriva de una atractiva fantasía a otra. Credulidad, lo más grave de todo, es el peligro del engaño. Los recién nacidos son inexpertos en la palabra de justicia. Al no estar sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 13 y 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Inevitablemente se concentran en un sectario falso o se encuentran a un sectario falso que los impresiona con celo aparente y de aparente sinceridad, debido a que se emplean palabras religiosas. Se figuran que ha de ser un verdadero cristiano. Si hubiesen estudiado la Biblia por sí mismos, podrían ver a través de la engañosa manipulación de las palabras, pero ahora son llevados a la deriva por todo viento de doctrina. Así les ha acontecido a muchos, y conducidos con una astucia carente de escrúpulos a un sistema de error sistematizado. En el Nuevo Testamento, los santos no eran una clase especial de aristocracia en el cielo, y son puestos por el Papa en un catálogo especial para ser venerados y invocados en las oraciones. El concepto de la santidad en la Iglesia popular está formada por los que han muerto y viven ahora en el cielo, donde la palabra santo, en su sentido de separación, es una anomalía, puesto que en el cielo no hay pecado del que tengan que separarse, porque eso es la palabra santo es separado para el servicio de Dios. Amén. Pero en el cielo no, es una anomalía porque no hay de qué separarse. Primero de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. A la vista de esto, deberíamos ser sumamente cuidadosos en nuestra valoración del servicio cristiano. Tendemos a exaltar lo espectacular a lo sensacional y a menospreciar a lo que es de poca monta o poco visible. Lo mejor es no juzgar nada antes de tiempo, sino que esperar hasta que venga el Señor.
llamados a los santos a adorar a Dios. En ninguna parte de la Escritura se ordena el culto o la oración a los santos. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento se encuentra un solo caso de invocación a los santos. Ni el apóstol Pedro con Cornelio, en Hechos 16, en Hechos 10, 25 y 26, ni Pablo. Voy a narrar varios textos, podrían apuntarlos. Ni Pablo y Bernabé con los habitantes de Listra. En Hechos 14, 15, nuestro Señor Jesús sí lo permitió. El leproso le adoró, Mateo 8, 2. Jairo le adoró, Mateo 9, 18. Los discípulos, después de la tormenta, le adoraron, Mateo 14, 33. La mujer cananea le adoró, Mateo 15, 25. San Pablo llama santos, fíjense bien, a todos los que invocan a Jesucristo. El apóstol Pablo. Primero de Corintios 1, 2 y 3, que es el que tomamos como base. Para concluir, por todo lo que se ha afirmado o se ha dicho, es inútil orar a los santos. Al único que se debe adorar es a nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente Él lo señaló. En Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Gloria a Dios. Amén.